Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Es un gusto estar con ustedes en esta noche, en tu programa, Cuerdas de Amor. Y para esta oportunidad tenemos el interesante tema, tentaciones en el matrimonio. Haremos una breve definición de lo que es la tentación. Según el diccionario de la Real Academia, es instigación o estímulo que induce el deseo de algo. En segundo lugar, persona, cosa o circunstancias que provoca la tentación. Y en tercer lugar, solicitación al pecado inducida por el demonio. En el concepto bíblico, la tentación como una instigación a hacer algo malo es una situación en la cual los deseos y deleites pecaminosos de una persona son despertados y estimulados, induciéndolo o impulsándolo a hacer algo deleitoso para sí, pero desagradable y ofensivo para Dios. Si en tal situación la persona decide dar libre curso a sus pensamientos e imaginación impuras, con seguridad será atraído y seducido por sus propios deseos pecaminosos de querer conocer, experimentar o disfrutar lo que es prohibido. Cuando estos deseos son alimentados en el corazón, se tornarán irresistibles y consecuentemente lo conducirá a la realización en algún momento. Así, el pecado de la tentación se convertirá en pecado ejecutado, consumado en el hecho, a lo cual el apóstol Santiago dice, engendra muerte. Sin embargo, el hecho de ser tentado en sí no es pecado, pero al ceder a la seducción y al deleitarse en esos deseos pecaminosos, se convierte en pecado. Primero la mente y posteriormente serán ejecutadas. De allí que Santiago el apóstol nos dice también en el capítulo 1, el versículo 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es interesante notar que aquí el apóstol Santiago menciona el término que es por la propia concupiscencia que la persona es atraído y seducido. La palabra concupiscencia, según la definición de la Real Academia, es deseo de bienes terrenos y apetito desordenado de placeres deshonestos. Y el diccionario Strong bíblico, que corresponde a la palabra griega epithumia, que significa deseo por lo prohibido, es traducido como codicia, codiciar, concupiscencia, desear, deseo, pasión, etc. Con esta breve definición, entonces, vamos a dar lugar ahora a lo que concierne nuestro tema de hoy. Las tentaciones, especialmente en el matrimonio, es lo que veremos. La pareja en el matrimonio está expuesta a una serie de variadas tentaciones, por ejemplo, de carácter personal, conyugal y familiar, desde tentaciones simples hasta las más fuertes. Estas, cuando no son resistidas, llegan a comprometer seriamente la vida espiritual familiar y también conyugal. Por eso se necesita blindar el matrimonio y estar en permanente guardia. Veamos entonces algunas de las tentaciones más resaltantes en el matrimonio. Primero, la tentación de querer seguir viviendo como solteros. Es decir, hacer nuestra propia voluntad. Salgo cuando quiero, voy a donde quiero, me relaciono con las personas que quiero, con mis amigos, mis vicios y tantas otras cosas más. Esto
es tentación también para los casados. Sí, o sea, no considerando a la otra persona, ¿no? Cierto. Bueno, y la segunda tentación de la que estamos tratando es querer practicar también actos insanos en la intimidad, ya dentro del matrimonio. Por ejemplo, prácticas inmorales, antinaturales y desviadas en la sexualidad. Dios nunca pretendió que el matrimonio cubriera la multitud de pecados que en él se practica. La sensualidad y las bajas costumbres en las relaciones matrimoniales forman la mente y el gusto moral para prácticas desmoralizadoras fuera del matrimonio. Eso lo dice el escrito inspirado, ¿no? Estas prácticas corroen profundamente la espiritualidad, la moralidad e integridad matrimonial. Si no son corregidas, producirán sus frutos corrompidos en mediano o largo plazo. Por eso es bueno huir de esas tentaciones. Así es. Y en tercer lugar, las tentaciones en el amor al dinero, al materialismo y la ostentación. Querer vivir como aquellos que no conocen a Dios, a la altura material de ellos, de acuerdo a sus cosas que tienen, la vida que llevan, etc. En este aspecto podemos considerar el entrar en actividades laborales deshonestas e insanas para obtener mayores ganancias. Esto puede producir también trabajo excesivo que nos va a robar tiempo para otras cosas de importancia en el hogar. De igual manera, puede conducirnos a entrar a asumir grandes deudas, créditos por comprar cosas, bienes, etc. A causa de esto, se llega también a tener una vida sumamente inquieta y acelerada. Y así se pierde voluntariamente la alegría de estar con los hijos, la paz del hogar y el valioso tesoro de la salud. Bueno, también está la tentación del estudio y las actividades de superación como prioridad, ¿no? Entonces, a veces se deja de cumplir las responsabilidades que tenemos en nuestro hogar por querer superarnos y estudiar algo más. Es bueno estudiar algo más, pero cuando ya tenemos hijos y tenemos una responsabilidad en el hogar, esto forma nuestra prioridad. Así es. En quinto lugar, la tentación de desplazar a la pareja por otras cosas. Puede ser el trabajo, el estudio, proyectos y muchas otras actividades. También los hijos pueden desplazar el lugar de la pareja al darle mayor atención y dedicación a ellos y descuidar a nuestro cónyuge. También las distracciones o las relaciones continuas con nuestros propios parientes, familiares, descuidando la relación de nuestro cónyuge. Bueno, también está la tentación de querer, por ejemplo, en el caso de la mujer, querer tomar el lugar del hombre, querer ser la líder en el hogar. Para el hombre también a veces es una tentación mejor preferir de que la mujer sea la cabeza porque él no quiere sustentar el hogar, no quiere ser el sacerdote del hogar, no quiere ser responsable, entonces prefiere dejarle a la mujer el trabajo o la responsabilidad que le toca a él. Eso también es una tentación. O también de asumir mayor autoridad de lo que tiene. Se torna autocrático, dominante y muchas veces opresores. En séptimo lugar está la tentación de la mentira. Por causa de la mentira hay relaciones rotas, hogares divididos y grandes sufrimientos. La mentira en cualquiera de sus formas y motivaciones es muy perjudicial. Tenemos que evitarlas también. Y otra tentación también es la intemperancia, ¿no? Y no es solamente en el comer, en el beber, sino también en el trabajar, en el dormir, en la intimidad del matrimonio, en las distracciones, los placeres. Entonces también es una grande tentación en el matrimonio. Cierto. Y en noveno lugar está la tentación por el sexo opuesto. Aquí podemos decir la atracción por mujeres y hombres prohibidos. En general, las tentaciones que mayor fuerza tienen y mayor daño causan son las aventuras sentimentales y las relaciones extramatrimoniales. Por eso,
nos detendremos un poco más en este importante asunto. Muy bien, entonces, ¿cómo vencer las tentaciones en general? Vamos a ver algunos pasos de cómo vencer estas tentaciones. Sí. En primer lugar, mantener activa la relación personal con Dios y su palabra. En San Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 nos recuerda. Jesús nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No olvidemos que nuestra relación personal con Dios es lo más importante, pues a través de ella vamos a recibir fuerza y sabiduría para vencer cualquier dificultad que pueda presentarse. Para ello es necesario la práctica de la oración y la meditación reflexiva constante, en forma personal y también con la pareja. Ya en Salmos capítulo 1, versículo 2 nos dice, y en la ley medita de día y de noche. También es importante la nutrición espiritual diaria, es decir, el estudio de la palabra y los textos inspirados. La sumisión a Dios también es esencial. En Santiago 4:7 el apóstol nos recuerda, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así, en esta primera parte, no olvidemos que sola y únicamente con Dios vamos a estar preparados para vencer y superar cualquier tentación y prueba de este estilo. Bueno, también así como debemos tener comunicación con Dios, también para evitar las tentaciones es bueno tener una buena comunicación con la pareja, ¿no? Entonces debemos abrir el cofre de nuestro corazón, nuestros deseos sinceramente, expresar cada uno lo que tiene, lo que siente, lo que desea, lo que está planeando, lo que proyecta, y así puedan conocer cada uno sus luchas, sus debilidades y pueden luchar juntos. Para esto hay que darse tiempo, ¿no? A veces por eso es que en las tentaciones pasadas que hemos visto hay que darle la prioridad también, en este caso a la pareja, que a otras cosas que no son tan importantes. Cierto. En tercer lugar, evaluar la relación familiar y afectiva. Eso es otro detalle muy importante. La intimidad, los tratos mutuos, el romance, la conducción del hogar, de los hijos, la práctica de la economía, los proyectos y los planes, etc. Si perciben que hay necesidad de hacer correcciones, de abandonar hábitos o actitudes incorrectas, con determinación y fe, esfuércense en hacer las reformas correspondientes, porque la palabra de Dios nos apoya y nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es importante. Entonces la relación familiar y afectiva es básico en este asunto. Bueno, también otra de las maneras de poder evitar las tentaciones es confrontar todo con la palabra de Dios. Poner todo bajo la lupa de los principios bíblicos, toda práctica, todo método, o sea, todo tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. En quinto lugar, el plan de oración. Esto es fundamental, mis amigos. En Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Recordemos que solamente con la gracia de Dios podemos vencer todo, pues ella nos da discernimiento, sabiduría, guía y poder para vencer la tentación y librarnos de cualquier caída. Bueno, siendo que las tentaciones más peligrosas que acechan al matrimonio son las tentaciones de carácter sensual, nos explayaremos un poco más en este asunto. ¿Cuáles son las posibles causas que conducen a la tentación sensual? En primer lugar, vida licenciosa anterior al matrimonio.
El libertinaje sentimental y las prácticas deshonestas en la juventud y en la adolescencia son las que promueven hábitos que después en el matrimonio quieren seguir o son tentados a seguir haciendo lo mismo. Bueno, otra de las causas que conducen a la tentación sensual son las prácticas licenciosas en el matrimonio. Cuando dentro del matrimonio se gratifican, ¿no?, las cosas que no corresponden, entonces esto conlleva la tentación. En tercer lugar, ver programas de tinte obsceno y sensual. Esto se puede ver en la televisión, en la internet, en el celular, y que todas ellas tienden a despertar estímulos, deseos impuros. Estos elementos que nosotros mismos nos damos libertades a observar son muy negativos. Por eso es que en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, el apóstol nos dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Debemos cerrar todas las avenidas de nuestra alma ante esas cosas que nos incitan al mal, a desear y hacer el mal. Incluso a veces hasta películas que dicen ser cristianas, ¿no?, tienen mucho de sensual: la historia de José, la historia de Moisés, la historia de Salomón. Se introducen allí las cosas sensuales y a veces decimos: no, estoy viendo una película entre comillas cristiana, pero nos están llevando a otras cosas. Satanás es muy astuto. Sí. Otra de las causas que nos lleva a las tentaciones sensuales es la autoconfianza y el juego con la tentación. Entonces yo ya tengo muchos años en la iglesia, yo ya tengo experiencia, así que le pasó a otros, pero a mí no me va a pasar. No confiemos en nosotros mismos, porque esa autoconfianza nos lleva más rápido a una tentación sensual. En quinto lugar, el deseo de ser atractivo o atractiva. Toda actitud de ser galante, encantador, atractivo, seductor de parte del hombre, y de ser atractiva, coqueta, sensual, seductora de parte de la mujer, es hacer el papel de tentador o tentadora. Y con esto atrae sobre sí mismo un huracán de tentaciones. Hacer este papel es como cubrirse de paja seca para jugar con fuego. Ciertamente saldrá quemado. Otra de las causas que puede traer esta tentación sensual es cuando hay una deficiente relación afectiva en el matrimonio. Por ejemplo, ya no hay abrazos, ya no hay aquellos besitos, aquel cariño que había en el noviazgo, ya no existe. Entonces, cuando la persona está carente, también en la vida sexual a veces ya no se tienen mucha confianza, ya no existe la relación íntima entre el matrimonio. Entonces, esto trae tentaciones de querer buscar en otros lo que no tiene en su matrimonio. Bien, ahora consideraremos algunos consejos y orientaciones para evitar caer en este rango de tentaciones. ¿Cómo prevenir caer en tentación sensual? Bueno, lo primero es lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es necesario que nosotros vigilemos nuestros pensamientos, levantar vallas en torno del alma con los preceptos de la palabra de Dios, ser cuidadosos en cada pensamiento, cada palabra, cada acción, para no ser traicionados por el pecado. Es necesario guardarse con el fin de no cultivar la complacencia de las bajas pasiones. Eso está en el escrito inspirado por el Señor, ¿no? Entonces, cuidemos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones en este sentido. Por eso es importante vigilar y orar. En segundo lugar, haga público
tu estado civil tenga una foto o fotos de usted con su cónyuge en su oficina de trabajo, coloca en su estado en las redes sociales, mencione siempre que la gente vea que usted es casado o casada. Bueno, otra de las maneras es, debemos hablar siempre de nuestro cónyuge cuando hablamos con otras personas. En los círculos sociales, laborales y religiosos, mencione la buena relación que llevas con tu pareja. Honra siempre a tu pareja, habla de sus cualidades y de los buenos momentos que ustedes están pasando juntos. Y en cuarto lugar, es importante reconocer las debilidades. Si eres consciente de tu debilidad, serás más cuidadoso y prudente, y tu necesidad te hará depender más del cielo y menos de tus propias fuerzas. Un pensamiento inspirado dice: el archienemigo conoce bien el material con el cual trabaja, conoce los puntos débiles de cada carácter, y si esos puntos débiles no son fortalecidos, él pondrá en juego toda su sabiduría infernal en el intento de derribar a los hombres más fuertes. En todas las generaciones se han producido naufragios de caracteres que fueron destruidos porque el alma no estaba bien guarnecida. Y ahora, a medida que nos acercamos al fin del tiempo, Satanás obrará con actividad magistral para minar los principios y corromper el carácter moral. También otra de las maneras de evitar la tentación sensual es huir de la tentación. Como dice en 2 Timoteo capítulo 2 y el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles. Pero la verdad es que las tentaciones no son solamente juveniles, ¿no? Hasta nosotros los adultos, los que ya tenemos más experiencia, las tentaciones siempre están ahí. Por eso es mejor huir de la tentación. Dice que para la tentación no hay edad. Es verdad. En este aspecto podemos considerar que el juego de la seducción es atractiva y encantadora, despierta curiosidad, la imaginación y emociones profundas, pero luego explotan con impulsos incontrolables. Evítalo desde su primera vista. Recuerda, todo pecado de adulterio es precedido por la tentación. Bueno, evite corresponder atenciones, miradas especiales, saludos afectuosos, obsequios, elogios de personas que no sea tu cónyuge. El escrito inspirado dice: nuestras hermanas debieran seguir una conducta muy diferente, ser más reservadas, manifestar menos audacia y ataviarse con vergüenza, o sea, con pudor y modestia. Tanto los hermanos como las hermanas se entregan demasiado a la conversación jovial cuando están juntos ambos sexos. Las mujeres que profesan tener piedad dejan oír muchas bromas y risas. Esto no es propio y contrista al Espíritu de Dios. Así que debemos evitar todo esto. También evitar situaciones comprometedoras, como quedarse a solas con el sexo opuesto. Cualquiera sean las circunstancias, debemos evitarlas. Eso incluso no debe ser solo en el matrimonio, incluso para los solteros, ¿no? Es una gran tentación quedarse a solos, y más todavía si ya son novios o están enamorando, ¿no? Correcto. También evitar usar internet a horas y en lugares donde puede ser tentado a ver escenas obscenas, pornográficas y otras de este tinte. También se debe evitar relacionarse con personas que hacen aparecer como bueno lo que es prohibido por Dios. Por eso en Proverbios 1:10 nos dice: hijos, si los pecadores te quieren engañar, rechácelos. O seducir, dice otra versión también, ¿no? Si el pecador quiere seducirte, no consientas, dice, ¿no? No consientas. Muy bien.
Bueno, otra de las maneras de poder evitar las tentaciones es evitar las familiaridades con el sexo opuesto, ya sea en forma presencial o virtual. ¿Y por qué debemos evitar las familiaridades en el sexo opuesto? Primero, para evitar la apariencia de mal, como dice en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:22. Y segundo, para no exponerse a fuertes tentaciones. En el escrito inspirado dice que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, dice así: toda la vida del Salvador se caracterizó por la benevolencia desinteresada y la hermosura de la santidad. Él es nuestro modelo de bondad. Era altamente sociable, o sea, no es que él era retraído, él conversaba con todos, aunque poseía una reserva que inhibía cualquier familiaridad. O sea que a pesar de que era sociable, él tenía una reserva que inhibía cualquier familiaridad. O sea, no le daba lugar a la familiaridad. También, por ejemplo, en esta familiaridad es, como dice, las conversaciones indebidas. Por eso hay un escrito inspirado también que dice que los que profesan la religión de Cristo no desciendan a conversaciones frívolas ni familiaridades impropias con mujeres de ninguna clase, casadas o solteras. Deben mantener su lugar con toda dignidad. Al mismo tiempo deben ser sociables, bondadosos y corteses con todos. También, por ejemplo, otra de las maneras que debemos evitar es salir juntos, a caminar, comprar, hacer actividades sociales, a veces decir, no, vamos a hacer obra misionera juntos, con una persona del sexo opuesto que no es tu cónyuge, tomar algún refresco con esa persona, ¿no? Entonces, eso debemos evitar. Cierto. Hablar o escuchar también, por ejemplo, de otra persona del sexo opuesto, sus secretos, sus confidencias, sus problemas del hogar, o a veces viene queriendo escucharte un consejo, por decir, pero él acaba en otra cosa. También en este punto es importante evitar expresar simpatías especiales, ya sea en los saludos cariñosos, los elogios afectivos, especialmente cuando trata del aspecto personal, como por ejemplo, qué linda que estás, o qué guapo te ves hoy, o destacar algunas cualidades femeninas. Los elogios de un hombre para una mujer significan mucho e influyen bastante en ella. Esta libertad y galantería hacia mujeres jóvenes no es la consecuencia de una simpatía tierna y cristiana, nos advierte también este escrito inspirado. Actitudes impropias también debemos evitar, por ejemplo, besos en la mejilla, en el dorso de la mano, abrazos, ¿no? A veces, hola hermana, ¿cómo estás? ¿No? Tomarle la mano, tocarle el cabello, el hombro, la espalda, la ropa, ¿no? Entonces, esas familiaridades deben evitarse. Por eso el escrito inspirado también nos dice, las más pequeñas insinuaciones vengan de quien vinieren, invitándoos a cometer pecado o a permitir la menor licencia injustificada para con vuestras personas, debieran ofenderos como el peor de los insultos a vuestra dignidad de mujeres. Un beso en la mejilla en un momento y lugar inoportunos debiera haceros rechazar al emisario de Satanás con disgusto. Si viene de alguien que detenta un importante puesto y se ocupa de las cosas sagradas, el pecado, dice, es 10 veces más grande y debiera hacer que una mujer o joven temerosa de Dios se aparte con horror. No dejes, querida hermana, que algún hermano, ya sea miembro de iglesia, o peor todavía, si tiene algún cargo sagrado, que tenga esa familiaridad contigo. Como hijas de Dios debemos ocuparnos de ser dignas del temor de Dios. En séptimo lugar, es importante también evitar
hacer consejerías, masajes o cualquier terapia a solas con el sexo opuesto. Las consejerías privadas son un grande riesgo para ambos. La condición del aconsejado le predispone a colocar su confianza y deficiencia emocional hacia el aconsejador o aconsejadora. Y el aconsejador, sintiendo empatía y compasión hacia el aconsejado o aconsejada, tiende a manifestar actitudes de bondad, cortesía y hasta de cariño. Estas situaciones crean simpatías recíprocas que llevan a comprometer sus sentimientos afectivos. También es importante evitar hacer cualquier terapia a solas con el sexo opuesto. Esto es exponerse al peligro de ser tentado y seducido, y pueden generar situaciones en las que pone en riesgo su integridad personal, espiritual y familiar. Así es. Bueno, por eso, entonces una de las mejores maneras de evitar también la tentación es invertir lo mejor en nuestro matrimonio. Tener una buena relación, bueno, primero en tener una comunión con Dios, esa es la mejor inversión en el matrimonio, una buena relación con Dios y no separarnos de Dios y tampoco separarnos de nuestro cónyuge, querer tener siempre ese principio, ¿no? De invertir lo mejor en nuestro matrimonio. Porque un matrimonio sano y feliz es la mejor protección contra todo tipo de mal. Así es. En noveno lugar, sé guarda de tu cónyuge. Principalmente en la noble sociedad del matrimonio, Principalmente en la noble sociedad del matrimonio es donde cada uno de los cónyuges debiera ser el fiel guarda de su pareja. No existe alguien más importante y más cercano a quien debemos vigilar y cuidar como lo es nuestro propio cónyuge. Es irresponsabilidad y cobardía culpar el fracaso de la pareja habiendo descuidado este importante deber de ayudarla, de instruirla, advertirla, protegerla debidamente y en su tiempo correcto. En conclusión, unirse a Dios es lo más importante. Nuestra relación con Dios hará la diferencia. Si estamos bien con Dios, si nuestra vida personal está bien con Dios, estaremos preparados para enfrentar cualquier situación, por muy fuerte y difícil que sea. Y en segundo lugar, unirse al cónyuge. Eso es importante, porque si estamos unidos, fortalecidos, estamos en relación permanente, no habrá mucho que temer. Solo el hecho de estar separados de Dios y separados el uno hacia el otro. Queremos terminar haciendo las siguientes preguntas. ¿Cómo está mi relación con Dios? Eso debemos preguntarnos. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con mi pareja? ¿Estoy velando y orando para no caer en tentación? ¿Estoy siendo reservada reservado, ¿no? en mi comportamiento? ¿Soy consciente de mis debilidades o tengo excesiva confianza en mí mismo? ¿Qué cosas puedo hacer para evitar caer en tentación? Meditemos en estas importantes preguntas y saquémosle provecho de estos consejos tan valiosos que el Señor nos ha dado. Dios nos ayude a someternos a Él y a poner en práctica sus valiosos consejos. Amén. Por eso la palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bendiciones.